Pues nada, decíamos en la última clase que nos vimos que un tercer método para obtener los volúmenes de los sólidos de revolución es el método de capas cilíndricas. Y bueno, más o menos habíamos establecido ayer la fórmula, pero por cualquier cosa se las recuerdo. Decíamos que la formulita era esta, ¿verdad? Volumen igual a 2pi multiplicado por la integral que va desde a a b del radio por la altura de d de x o d de y, según con respecto a quién se estén tomando estos intervalos de integración. Bueno, si este es con respecto a x, pues aquí va d de x, y si es con respecto a y, pues va d de y. Se acordarán que ayer decíamos que el radio normalmente coincide con la variable x como la situación ideal, y que la altura del cilindro que se forma coincide con f de x. Así que es por eso que ayer teníamos aquí volumen igual a 2pi desde a hasta b de x por f de x. Pero les mencionaba yo que es mucho mejor pensarlo desde esta perspectiva, de la perspectiva del radio y la altura, porque esas cosas cambian y si uno tiene fijo el x, el f de x, entonces pues le da problema. ¿Okay? Puede generar problemas. Aquí el radio es la distancia desde el eje de rotación hasta el elemento que estamos considerando, el rectángulo de inspección. ¿Okay? Y la altura es la longitud que tiene ese rectángulo de inspección, sea este vertical o horizontal. Se elige integrar, como decía hace un poquito, en X o en Y, según convenga con respecto al eje de rotación. Acuérdense que aquí la clave es que cuando uno utiliza capas cilíndricas es porque el rectángulo de inspección coincide que es paralelo con el eje de rotación. Entonces, claro, al dar la vuelta, genera este cilindro del cual nosotros estamos hablando. Veamos un ejemplo. Nos piden calcular el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por y igual a x a la 1/3, la recta x igual a 1, la recta y igual a 0. Hay que ver qué área es la que delimitan estas tres ecuaciones. Pero, ¿a dónde la vamos a rotar? Alrededor de la recta y igual a menos 1. Quizás sería lo ideal que aquí nos fuéramos a GeoGebra y le echemos un vistazo a qué área es esta de la cual estamos hablando. Bien, voy a detener aquí un momento y en su lugar pues les presento por aquí la calculadora gráfica. Entonces teníamos que la primera expresión era y igual a x a la 1/3. Voy a ir poniendo por aquí. Y igual a x elevado a la 1 sobre 3. Es eso que ven ahí en pantalla. También estaban las rectas x igual a 1 y y igual a 0. X igual a 1. Y ya ustedes saben que esta otra que me están diciendo aquí, y igual a 0, no es otra cosa más que el eje X. O sea que la porción que nosotros vamos a girar es esto que tenemos. ¿Okay? Y el eje de rotación es alrededor de y igual a menos 1. O sea, así. Este que le voy a poner aquí, y igual a menos 1. Y es el eje de rotación. De hecho, este lo voy a poner así como punteado para que ustedes sepan que es el eje de rotación. Ok, entonces estoy tomando esta partecita y lo estoy rotando alrededor de esto. Y a la y igual a menos 1. ¿Okay? Vamos a ver qué sucede. Entonces, ¿okay? ¿Qué pasa cuando hacemos eso? De hecho,
si ustedes se fijan, cómo tiene que ser el rectángulo de inspección para que me salgan capas cilíndricas. Ojo, ahí le tienen que echar un cuidado, porque el rectángulo no va a ser vertical, como ustedes lo pensarían normalmente, empezando desde aquí y yendo para arriba. Porque claro, si lo hace en este sentido vertical, sería perpendicular a su eje de rotación. Y recuerden que esto va a dar vuelta aquí, alrededor de este eje que yo le tengo aquí punteado. Entonces, ¿cómo tiene que ser el rectángulo de inspección para que sea paralelo a esto? Bueno, tenemos que tomarlos así, horizontal. Y por lo tanto, este tiene que ser, nos conviene, que sea en Y, porque si se fijan es en Y donde voy a hacer el recorrido, voy a ir desde 0 hasta 1, con los rectángulos que son horizontales. ¿Okay? Entonces, claro, a mí me conviene definir una función que me diga qué tan grande es uno de estos rectángulos de inspección, porque cambian. No es lo mismo si yo tomo este de aquí, abajo, muy cerca del 0, que si tomo uno aquí, cerca de 1. Aquí arriba son más pequeñitos. ¿Cómo sería esta función? Bueno, si ustedes se fijan, aquí, digamos, imagínense que lo voy a tomar aquí donde estoy señalando. El valor de acá es X, desde 0 hasta acá, ¿ok? Pero no es esa la altura o el largo, digamos, que va a tener mi rectángulo de inspección. Porque, por ejemplo, acá, imagínense que este punto es 0.6, no es 0.6 lo que mide, sino lo que va desde aquí para acá. ¿Okay? Entonces, una función que lo representaría bien sería 1 menos x. Y hay que expresar a x en términos de y. Entonces me va a quedar 1 menos x, pero a x le voy a sustituir esa expresión en términos de y, ¿ok? Para resolverlo. La otra cosa que usted tiene que ver es cuánto va a ser el radio. Porque claro, como esta zona de aquí, esta área, va a dar vueltas alrededor de por simetría, esto va a venir quedando como por acá, ¿verdad? Vamos a ver si esto es 1, por acá más o menos. Esto tiene 2 y 2 para abajo, como por acá. Entonces, ¿cuánto es el radio? Observen que no es exactamente f de x, porque si aquí tengo una x, f de x sería esta altura. Pero el radio viene desde aquí, desde el eje de rotación hasta arriba. Entonces, hay que tomar a y, el valor que tiene y, f de x, y sumarle 1, que es este espacio que hay aquí. Todas esas cosas uno las tiene que estar chequeando y verlas, por lo que yo les decía, no es simplemente de venir y sustituir x y f de x, sino que es más bien que el radio y la altura del cilindro, hay que imaginarse. Bueno, una vez dicho eso, miremos cómo lo resolvemos. ¿Okay? Me regreso a la presentación. Todas esas cositas que les acabo de mencionar las van a ver reflejadas aquí. Entonces, reescribimos x igual a y a la 3. Eso se desprende de esta relación. Si ambos lados los elevamos a la 3, pues x a la 1/3 de la 3 me queda x, y del otro lado me queda y a la 3. O sea que x es lo mismo que y a la 3. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que expresar a x en términos de y? Ya lo tenemos. Utilizamos la variable y, ya que el eje es horizontal, ¿verdad? Habíamos dicho. Y el radio, tal como les adelanté, es y más 1, mientras que la altura es 1 menos x. Pero ¿por qué no tengo aquí 1 menos x? Porque x es lo mismo que y a la 3, entonces lo he sustituido. ¿Okay? Una vez dicho eso, que ya tenemos el radio y ya tenemos la altura, pues simplemente tenemos que sustituirlos en la formulita de volumen igual a 2pi de la integral desde a a b. Si se acuerdan, en y
La gráfica iba desde 0 hasta 1, es el área. ¿Okay? Entonces esos son los límites de integración que vamos a poner. Se transforma en esto. Volumen es la integral de 2pi, de 0 a 1. Este y más 1 que usted tiene aquí, que es el radio de la capa, el radio del cilindro, multiplicado por la altura, que la hemos representado por 1 menos y al cubo. ¿Okay? Y esto de y. Lo demás es pura historia, ¿verdad? Porque las integrales ya sabemos cómo resolverlas. ¿Okay? Hacemos esa multiplicación, y más 1 por 1 menos y a la 3, de la forma usual, utilizando la distributiva. Y por 1 queda esta y por menos y a la 3 es este, menos y a la 4, 1 por 1 es este 1, y 1 por menos y a la 3 es este, menos y a la 3. ¿Okay? Entonces aquella integral se transforma en 2pi, la integral de 0 a 1 de esta expresión. Y ahora solo tenemos que ir calculando la integral de cada uno de estos términos. Por ejemplo, la integral de 1, y, la integral de y, medio de y a la 2, la integral de y a la 3, un cuarto de y a la 4 por su respectivo signo, la integral de y a la 4, un quinto de y a la 5. Y hay que, por el segundo teorema fundamental del cálculo, hay que evaluarlo desde 0 hasta 1. Pero vean que evaluarlo en 0 no cambia nada porque todo se hace 0. Estas expresiones, si las elevo, 0 a la 5, 0 a la 4, 0 a la 2, todo se hace 0. Entonces, en realidad, solo tengo que evaluarlo en 1. Por eso es que ustedes ven que aquí solo aparece en lugar de la y, 1. En lugar de y a la 2, claro, como todas las potencias de 1 dan 1, 1 a la 2 es 1, por un medio, menos cuarto, lo mismo acá, y a la 4 es 1, y lo mismo acá, y a la 5 también. Luego hay que resolver esto en la calculadora. Ustedes lo pueden verificar. 1 menos medio, menos un cuarto, un quinto. Termina por dar, y al multiplicarlo por este 2, termina por dar 21pi sobre 10. ¿Okay? Ese es el resultado. No sé si hasta este punto les queda alguna duda o alguna pregunta con la forma de proceder aquí para calcular este volumen. Los escucho. ¿Hasta ahí vamos bien? Isaac, Diana, Carol. Todo bien. Ayuda. Hagamos uno más. ¿Okay? Esto. Vamos a calcular el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por y igual a x a la 1/3 más 1, y igual a menos x más 1 y x igual a 1 alrededor de la recta x igual a 1. ¿Okay? Como es de esperarse, quizá lo primero que debemos de hacer aquí es ir graficar esto para ver cuáles son las condiciones del problema. Si ustedes no grafican, imposible que sepan cuál va a ser el radio del cilindro y cuál va a ser la altura del cilindro. ¿Okay? Hay que ir y forzosamente graficar. Bueno, hagamos. Voy a apuntar eso, aunque creo que me sirve, porque es y igual a x a la 1/3, pero en esta ocasión les dije más 1. Solo le voy a poner más 1 aquí. Estuvo un poquito más arriba, pero han cambiado, ¿verdad? Las otras son y igual a menos x más 1. Entonces, esta la voy a cambiar. Y igual a menos x es 1. ¿Okay? Y hay una más, ¿no? En este caso x igual a 1.
La región encerrada por ellas tres se va a girar alrededor de x igual a 1. Fíjense que esta última, x igual a 1, tiene dos funciones. Por un lado limita el área, pero por el otro también es el eje de rotación. O sea que esto que ustedes ven aquí, esto, es lo que vamos a rotar alrededor de este, que lo voy a dejar punteado. Ustedes ya saben que también es frontera, pero a la vez es eje de rotación. Tiene las dos funciones a la vez. ¿Okay? Entonces va a quedar como una especie de tronco esto aquí, cuando se dé la vuelta. Gire en este entorno a este que es mi eje de rotación. ¿Okay? Ahora, ¿cómo debo de tomar en este caso mi rectángulo de inspección? Pues como el eje de rotación es vertical, el rectángulo de inspección también resulta ser vertical. ¿Okay? Tiene que ser en este sentido, para que cuando se gire, ¿okay?, alrededor de x igual a 1, genere un cilindro de ese rectángulo y podamos aplicar la fórmula que estamos viendo. O sea, todo coincide, ¿verdad? El rectángulo tiene que ser paralelo al eje de rotación. Claro, ¿cómo defino la altura de este rectángulo? Pues depende, ¿va? Por ejemplo, aquí muy pegadito a 1, muy alto, pero muy pegadito a 0 va siendo más pequeño. ¿Qué tan pequeño? Siempre es la resta de la función que va por arriba menos esta recta. Usted resta esta coordenada en y menos esta coordenada en y, entonces obtiene la altura de ese cilindro. Tomen en cuenta que esta de aquí arriba es y igual a x a la 1/3 más 1, y esta en azul es y igual a menos x más 1. Entonces, para obtener la altura de este cilindro, ¿sí?, siempre hay que restar las dos ecuaciones, ¿okay?, en términos de y. Hay que restar las dos y. Esto, x a la 3 más 1 menos x más 1, porque la que está arriba es la que va en verde siempre, en todo este espacio. El orden importa, ¿no? Se resta la mayor menos la menor. Esta integral va a ser en x, y en x vamos desde 0 hasta 1, porque ahí es donde se encierra la cuestión, desde 0 hasta 1. Ahora, ¿cuál va a ser el radio? El radio, miren ustedes que, por ejemplo, si este valor vale x, el radio sería este pedacito que va desde aquí hasta aquí. Entonces no es x, sino más bien 1 menos x. Si yo le quito este pedazo a 1, le quito ese pedazo, entonces me queda esto. ¿Okay? Entonces el radio va a ser 1 menos x, porque vamos a ver, el radio, el rectángulo es así, y el radio va desde aquí hasta aquí. ¿Okay? Entonces tomen en cuenta eso. Les he dicho, la altura es la resta de ellas dos, y en el caso del radio es 1 menos la coordenada en x que tenga ese rectángulo de inspección. Bueno, una vez dicho eso, si no les queda duda en cuanto a cómo va a quedar aquí el sólido de revolución, entonces vamos regresando a la presentación para que entiendan el porqué de cómo se plantea la integral de este sólido de revolución. ¿Okay? Bueno, entonces, usamos la variable x por lo que decíamos, que el eje de rotación es vertical, ¿okay?, y tenemos esta altura. ¿Se acuerdan que les dije que era la resta de las funciones? La de arriba, que era x a la 3 más 1, menos la recta que cruza por abajo, que era menos x más 1. Si resolvemos, observen que aquí va a quedar 1 menos 1. Los 1 se anulan y solamente me queda x a la 1/3 menos por menos más x. ¿Okay? Entonces esta es la altura del cilindro.
mientras que el radio, como lo había anticipado, es 1 menos x. Una vez que usted ha encontrado una función para la altura y una función para el radio, ya no tiene nada más que hacer que sustituir en la fórmula que hemos deducido anteriormente, que era 2pi por la integral que va desde 0 a 1 de 1 menos x, que es el radio, por x a la 3 más x, que es la altura. Y el resto es un poco de carpintería. Hay que hacer esas multiplicaciones. 1 por x a la 1/3 es este x a la 1/3. 1 por x es esta x. Menos x por x a la 1/3 es menos x a la 4/3. Y menos x por x es menos x a la 8. Por lo tanto, la integral se transforma en esto. La integral de x a la 1/3 es 3/4 de x a la 4/3. La integral de x, 1/2 de x a la 2 por la regla de las potencias, ¿verdad? Para integrar polinomios. La integral de x a la 4/3 es 3/7 de x a la 7/3. Porque claro, uno divide por 7/3, pero dividir por una fracción es como multiplicar por su recíproco. Por eso ustedes ven que aparece a la par 3/7. Yo debería de dividir por 7/3. Por último, tenemos menos x a la 2, cuya integral es 1/3 de x a la 3. Aquí, como todos llevan x, todos tienen potencias de x, cuando lo evalúen 0, todo esto va a dar 0. Así que por eso van a ver que en realidad solo lo estoy evaluando en 1. 1 a la 4/3 es 1, 1 a la 2 es 1, x a la 1 a la 7/3 es 1, y 1 a la 3 también es 1. Así que termina siendo simplemente 2pi, 4 medio, menos 3/7, menos 1/3. Y si ustedes tienen ahí calculadora a mano, se van a dar cuenta que sacando el mínimo con un múltiplo de 4, 2, 5 y 3, aunque la calculadora lo hace solo, el resultado les terminará dando, de lo que está aquí adentro de la fracción, 41 sobre 84, que cuando lo multiplique por este 2pi, terminará siendo 41pi sobre 42. Y estas son unidades cúbicas porque representan el volumen de un sólido de reducción, en esta ocasión por capas cilíndricas. ¿Cuáles son las conclusiones que nos llevamos después de haber visto este método? Bueno, que las capas cilíndricas son eficaces, o este método de las capas cilíndricas es eficaz cuando el eje de rotación es paralelo al eje de integración. Ahí, y solamente ahí, es cuando uno aplica esta integral, esta fórmula para el método de capas cilíndricas. Lo otro, que es fundamental, determinar correctamente la variable de integración. ¿Okay? Vimos que cuando el rectángulo de inspección es vertical, la integral es con respecto a x, pero cuando el rectángulo de inspección es horizontal, entonces la integral es con respecto a y. Es importante evitar errores de signos y, muy importante, si al final del ejercicio a usted le aparecen resultados negativos, tenga la seguridad de que en algo se ha equivocado en el planteamiento. Porque, claro, si estoy calculando un volumen, el resultado jamás podría darme un signo negativo. Quiere decir que algo malinterpretó. Por ejemplo, quizá en lugar de escribir el radio como 1 menos x, lo escribí como x menos 1. Claro, como a la hora de restar el orden sí afecta. Entonces un detallito así lo lleva a un error al final, que hace que aparezca negativo el resultado. Siempre cuando tenemos una intersección entre curvas, la otra conclusión que se lleva de lo que hemos visto hoy es que es analizar quién está arriba, quién está abajo, esto para determinar la altura, quién está a la izquierda, quién está a la derecha, para los radios, pensando en términos de x. Estamos pensando en términos de y, la cosa funciona al revés. Para y, arriba y abajo es el radio y izquierda, derecha es la altura. Entonces es inevitable ir y examinar la gráfica para poder nosotros estimar cuál va a ser, digamos pues,
la integral que nos devuelve el volumen de este sólido de revolución. ¿Okay? Pues no sé si les quedan dudas hasta ahí después de lo que hemos visto. ¿Tienen preguntas, dudas, algo que no quede claro? Yo les escucho. Si no, pues bueno, quedamos aquí por hoy y los veo de nuevo mañana. No tienen dudas. Gracias, Link. Éxito. Estamos en contacto.